Mi papá era un hombre bueno, un hombre de familia, un hombre generoso. Conocerse a sí mismo ya es un desafío. Creo que mucha gente va pasando la vida y yo voy a hablar por mí. Hasta un momento determinado, a mí lo único que me interesaba era mi negocio, yo era ingeniero comercial, me iba bien. Y sí, ¿por qué estás mirando más hacia adentro? Mi señora me decía, porque voy a meditar. Y sí, ¿por qué meditar? Bueno. Han sido 20 meses muy dolorosos, de mucha incertidumbre, de mucha nostalgia, de mucha extrañeza. A Alejandro Correa le dispararon el 18 de mayo de 2020, justo en la puerta de su casa en Bosques de Montemar, en Concón. 2 días más tarde, la policía detuvo a este hombre colombiano que disparó a sangre fría en contra del ingeniero y le causó la muerte con 2 certeros impactos de bala. Pero, ¿qué motivaciones tendría para asesinar a Alejandro Correa? Al quedar en prisión preventiva, Gutiérrez Londoño declaró que Renato López le había pagado para matar al empresario, o sea, que había actuado como sicario. Hoy, ambos están formalizados por el homicidio. ¿Podrá la Fiscalía demostrar ante el tribunal que es López quien está detrás de este crimen? Para ello, se necesita mucho más que solo el testimonio del sicario, dice el exfiscal Carlos Gajardo, quien logró que condenaran en 2011 a María del Pilar Pérez como autora intelectual de los 3 homicidios que materializó Mario Ruz en Providencia. Se condena a la acusada María del Pilar Pérez López a la pena de presidio perpetuo calificado, José Mario Ruz Rodríguez a la pena de presidio perpetuo calificado. Lo que prima en este tipo de homicidios es la prueba denominada circunstancial o inductiva, ¿no? Es decir, antecedentes que van permitiéndole al tribunal construir un relato donde no quede espacio a la duda para que exista una hipótesis alternativa de cómo ocurrieron los hechos. Un claro ejemplo de ello es el caso de Viviana Heger, pese a que el imputado declaró haber actuado como sicario, asegurando que el esposo de la víctima le había pagado por el homicidio. El fiscal a cargo de la investigación, Naín Lamas, no logró convencer al tribunal y Jaime Anguita fue absuelto. En el caso de Viviana Heger, efectivamente la Fiscalía sostuvo la tesis semejante, es decir, que aquí había un crimen por encargo, pero llegaba el momento de probar esto en tribunal y ese intento fracasó, no pudo justificar adecuadamente y probar, por lo tanto, la participación en él del autor intelectual. Son efectivamente estos casos complejos de resolver, se requiere una investigación acuciosa y, por cierto, una buena litigación también ante los tribunales. Siguiendo la línea de Carlos Gajardo, en el caso del crimen de Alejandro Correa, el desafío del Ministerio Público está en establecer las motivaciones del crimen como una vía para demostrar junto a otros antecedentes quién está detrás de su planificación y sustentar la tesis con pruebas contundentes. Ahí está el nombre de Alejandro, está el apellido Correa. Vuelvo, Alejandro y Correa, su señoría, cuando López le dijo a Cáceres, no tengo ni idea dónde vive. Vuelvo, esta es un plano general, señoría, del mismo, con el Bosques de Montemar 1295. El cheque por 6 millones, 27 de abril, se los paga él mismo, en efectivo. Sí. El otro cheque, 4 millones, 21 de abril, se los paga él en efectivo. Y usted, su señoría, se podrá ir dando cuenta de, tal vez ya sin ser perito, de las semejanzas que tienen precisamente vocales, consonantes y números entre estos documentos y precisamente la nota manuscrita. ¿Quién tenía interés efectivo en que este crimen se provocara? Y efectuando esa revisión, el hecho de que una persona de otra nacionalidad, sin ningún vínculo con el señor Correa, hubiera cometido este delito, por cierto, da señales y antecedentes poderosos de un crimen por encargo, y cuando se sigue esa línea investigativa, necesariamente se va a llegar probablemente a la presunción de responsabilidad del autor intelectual, por cuanto es quien tenía interés en esta muerte. Hasta ahora, la tesis de la Fiscalía es que la disputa por estos terrenos en Quilpué habría gatillado en López la idea del crimen. Esto se sustenta, entre otros antecedentes, en que justo antes de su muerte, la causa civil por la disputa del terreno se suspende y surge al mismo tiempo esta repentina toma ilegal. Estaba intentando tratar
de llegar a un arreglo o a un acuerdo respecto del litigio civil. Curiosamente, su señoría, esta suspensión se da en el momento en que fallece Alejandro Correa. Curiosamente, esta ocupación ilegal se da 4 días antes de la muerte de él. Y estos antecedentes, su señoría, revelan precisamente la vinculación que existe entre ambos hechos. Alejandro Correa denuncia la ocupación ilegal justo 4 días antes de su muerte, pero la defensa de López argumenta que este tenía verdaderas intenciones de comprar parte del terreno de Correa, pagando para tales efectos la suma de 50 millones de pesos por hectárea. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estaban analizando la posibilidad de la conveniencia en torno a aceptar dicha propuesta. Por lo tanto, en este caso, para mí representado, resultaba de todo importante, desde esta perspectiva, era importante que no falleciera el señor Correa. Pero en una investigación paralela a la del homicidio, la Fiscalía apunta a la posibilidad de que Renato López esté detrás de esta toma. Luis Alarcón, quien lideró en terreno la usurpación, asegura que no, aunque la Fiscalía tiene al menos 10 escuchas telefónicas suyas con Renato López. No, eso lo hablan desde la ignorancia y para nada. Pero Renato López tiene una particular historia con la justicia. Aunque entre 2003 y 2004 tuvo 2 condenas por tráfico de drogas que no se registran en el sistema, la Fiscalía lo ha llevado fallidamente otras 2 veces a juicio por el mismo delito, pero sin lograr que lo condenen. En ambas ocasiones, el tribunal ha declarado que la prueba fue obtenida de manera ilícita, argumentando que Carabineros no contaba con autorización para revisar el vehículo, y así López ha sido absuelto en los 2 últimos juicios, pese a que se ha hallado la droga en su poder. Además de los procesos judiciales por droga de los que se ha librado por errores en los procedimientos, Renato López ha estado en la mira de la Fiscalía por la desaparición de su esposa, Rosa Huerta, de quien no se sabe desde el 29 de diciembre de 2009. López fue el último que la vio con vida. La familia de la joven asegura que nunca entregó respuestas creíbles. Dijo, oiga, ¿sabe qué me dijo? La Rosa desapareció. Y yo le dije, y estaba con la niña chica al lado. Y yo le dije, ¿cómo que la Rosa desapareció? Sí, pues me dijo, la Rosa no está en ninguna parte. Pero la Rosa estaba contigo, le dije yo. No, me dijo, yo no la he visto. De ese día empezó el calvario para mí, nunca más supe de mi hija. Vino a decir, chuta, encontraron a la Rosa, en vez de él saber, de tener una respuesta, era su marido. Aún estaban casados, tenían una hija, aunque estuviese en proceso de separación, había una hija en común. Por voluntad propia no se fue. ¿Sabe por qué? Porque mi hija adoraba a su bebé, a su hija. Ella adoraba a su hija. Ella no se desaparecía ni un momento si no la estaba llamando. López nunca fue formalizado y la Fiscalía archivó el caso sin resultados. Pero la desaparición de Rosa Huerta nuevamente está siendo investigada, esta vez gracias a una querella en contra de Renato López que surge en 2020, luego de la imputación por el homicidio de Alejandro Correa. Este lunes 28 de febrero, López deberá enfrentar la primera jornada de juicio oral en su contra, el que podría durar unos 20 días. Nosotros, nuestra familia, en un abrir y cerrar de ojos, se vio envuelta en un mundo que desconocía, que es el mundo del crimen. Y empatizamos con todas aquellas familias que hoy día atraviesan situaciones similares. Este lunes 28 de febrero, López deberá enfrentar la primera jornada de juicio oral en su contra, el que podría durar unos 20 días. Hasta ahora, el caso de María del Pilar Pérez sigue siendo la primera gran investigación de este tipo en el contexto de la reforma procesal penal que consigue condenas excepcionales. Hasta entonces, solo se conocían condenas vinculadas a delitos cometidos en dictadura, como el homicidio de Orlando Letelier. El trabajo que en su momento hizo el ministro Adolfo Bañados para acreditar la participación de Manuel Contreras en estos hechos fue muy semejante al que hicimos en la Fiscalía. De hecho, nosotros nos inspiramos en su trabajo y nos inspiramos en los alegatos que en su momento hizo Juan Bustos para justificar cómo estuvo acreditada la participación de ese autor. Nuevamente con los antecedentes que le señalo, es decir, mediante las presunciones, mediante los indicios, que en los crímenes es la prueba reina para acreditar estos hechos.
La familia de Alejandro Correa espera que la Fiscalía logre condenas en contra de todos los imputados. Es una sentencia que no solamente la espera nuestra familia, también la espera la ciudadanía, porque ve cómo hoy día el crimen organizado, los homicidios han ido en aumento. Por lo tanto, acá el Poder Judicial tiene una oportunidad para decir fuerte y claro que aquí no es terreno fértil para el crimen organizado. En el contexto actual, dice Gajardo, es mucho más probable que ello ocurra. Cuando ocurrieron los homicidios de Seminario en el año 2008, efectivamente los crímenes por encargo, los crímenes en que se utilizaban sicarios eran mucho menos comunes en nuestro país y eso genera una serie de dificultades adicionales. La policía tiene por lo tanto menos preparación y experticia para resolver esos crímenes, etc. Hoy día yo diría que han existido más casos y la propia experiencia en casos como el de la Quintrala permiten tener una mejor forma de abordar estos casos. Para Renato López y para Víctor Gutiérrez Londoño, la Fiscalía espera una condena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, como autores del homicidio calificado. Para Melissa Palma, la pareja de Gutiérrez, 15 años como cómplice. Y para Claudio Riveros, quien conducía el auto en que se desplazaron hasta Concón, 10 años como cómplice y otros 5 por porte ilegal de arma y receptación.